Buenas noches, una vez más a Sin Café es imposible agradar a Dios. Seguimos hablando con héroes de la fe, hombres y mujeres que le han entregado su corazón a Jesucristo y que de una o muchísimas formas diferentes lo manifiestan. El día de hoy me acompaña Priscila Sánchez. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Amén. Comenzaría, bueno, primero quiero invitarte que te quedes toda la entrevista, sí, sin duda va a ser un buen tiempo. Y también invitarte a que te suscribas al canal ahí en YouTube. Y también seleccionamos algunos fragmentos y los publicamos en las redes, en Facebook. Ayúdanos a compartirlo, ¿sale? O sea, sé parte de este canal, que el propósito es que sea de bendición para todos. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, pasemos un rato agradable aquí en compañía de Priscila. No sé si tengas tu bebida, recuerda que esto es sin café, es imposible agradar a Dios. Así que prepárate una bebida, un cafecito, prepárate un tecito, tu agüita natural, ahí desde la comodidad de tu casa. Dispón este tiempo para que sea un tiempo de mucha reflexión, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de poder aprender viendo la vida de nuestra hermana Priscila. Comenzaría, Priscila, preguntándote quién eres. ¿Quién es Priscila? Ahorita, ¿quién es Priscila? Bueno, soy mamá. Bueno, primero soy hija de Dios. Ok. Soy una hija de Dios. Formo parte de Jesucristo Eterno Pastor, de esta congregación. Soy esposa de Abel González, mamá de Isabel y de Jonathan. Formo parte también en el liderazgo de la congregación, Jesucristo Eterno Pastor. Funjo como líder de mujeres. Ahí estamos sirviendo. Ok. Pero también tienes otro llamado, tienes otro ministerio que estás ahí. Sí, el ministerio profético. Okay, y también soy parte de la alabanza. Muchas cosas. Sí, y para mí se me hacía interesante y se me hacía esencial que hablaras de la profético porque es un tema que vamos también a comentar un poquito más adelante. Bien, vamos a continuar y platícame de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fuiste cuando eras niña? ¿Cómo eras? ¿Cómo era tu forma de ser? Las vivencias. Y no sé si algo que tú puedas decirnos que tú creas que te marcó, tanto positivamente o que digas, híjole, esto provocó algo en mi corazón que después Dios tuvo que sanar o tuvo que trabajar en mí. Bueno, creo que mi infancia, yo le agradezco a Dios porque formo parte de esta familia, mis padres, mi mamá, mi papá Arturo, mi mamá Celia, fueron muy buenos padres, han sido buenos padres y cuidaron de mí. Soy la segunda hija. Tengo dos hermanas. Mi primera hermana pues es Faride, y yo soy la del medio y sigue mi hermana Estefanía. Como todos, bueno, creo que tuve una infancia normal, se podría decir. Una infancia feliz. Teníamos tiempos muy agradables. Convivía con mis vecinos, salíamos a jugar a la calle. A veces también los adultos se incluían, son parte de esos recuerdos bonitos que tengo de mi infancia. Fui traviesa, creo que sí me considero. En un tiempo, una parte de mi infancia fui traviesa. ¿Qué tipo de travesuras hacías? Pues tenía una vecinita que era mi amiga y pues hacíamos cosas muy tremendas, que jugábamos que los gatitos eran nuestros hijos. Ajá. Y pues los traíamos los encerrábamos a veces en el closet o en el ropero, como jugando a las escondidas, y los metíamos ahí. A veces nos olvidábamos de los gatos y así, cosas de esas. ¿Alguna vez en estas vacaciones algún gatito estuviera muerto? No, gracias a Dios revivió al gato. Estuvo a punto, no sé si murió, pero siguió con vida después de eso. Supongo que estabas pequeña, ¿no? Sí, o sea, no tenías conciencia en sí de la vida y de la muerte. Sí, también algunas veces mi mamá me comentaba, porque pues
yo no recuerdo esas cosas. Pero me decía mi mamá que era muy de hablar con las personas adultas. Que, por ejemplo, si iba alguien a trabajar en algo, por ejemplo, que el carpintero, voy a poner un closet. Ajá, y yo era como muy de, ay, ¿y cómo hace esto? Y eso, y platicaba de alguna manera, cosa que se me hace raro, pues. Pero mi mamá me dice que eso es lo que hacía. Mis padres siempre fueron muy trabajadores, siempre han sido muy trabajadores. Teníamos una tienda de abarrotes, entonces, pues ellos destinaban gran parte de su día en eso. Desde que tengo uso de razón, sí, de memoria, mis memorias desde muy pequeña es que tenemos una tienda. Primero en nuestra casa y después nos pasamos al otro lado. Tener tienda tenía sus bondades, ¿no? Para ti como niña, ¿o no? Sí, de alguna manera sí, pero realmente creo que la manera en la que nos educaban era como no estén agarrando cosas de la tienda, aunque sí lo hacíamos, incluso a veces cuando tomábamos cosas de la tienda queríamos esconder las envolturas, las metíamos en el sillón, así como escondiéndolas, pero pues mi padre siempre nos cachaba. En parte, pues sí tenía esa parte de como que los dejaban, porque sí, o sea, no podemos, creo que nunca engañamos a nuestros padres, ¿no? Ok. Comentabas que trabajaban y ¿qué más? Pues siempre ha sido así, ¿no? Y destinaban mucho tiempo en eso, en el trabajo en la tienda. Y es muy demandante, la verdad, tener una tienda. Dicho que el que quiera tienda que la tienda. ¿En algún momento sentiste que pudo esa situación haber provocado que en tu corazón sintieras como una falta de esa cercanía? Mm, sí, se podría decir que sí. Creo que en la infancia se forma nuestra identidad. Es vital ese tiempo. Y como comentaba usted, hay cosas buenas y hay cosas negativas que nos suceden en nuestra infancia que nos marcan y de alguna manera nos hacen ser como somos, ¿no? Sí, Y a veces de una manera que uno no entiende, como ¿por qué soy así actualmente? Pues es que tienes una historia, tienes algo que sucedió en tu infancia que te va marcando, tanto positiva como negativamente. todas las cosas que nos suceden, tanto positivas como negativas, enfocadas en Dios, puede resultar algo bueno, ¿no? Así es. Algo bueno. Algo que dijeras, aparte de eso, que dijeras, ahora me marcó esto para, como también. Bueno, he de decir antes de comentar esto que mis padres, em, yo siento que todos nuestros padres, y viéndolo desde este momento de mi vida, que ahora yo soy madre, no queremos pues dañar a nuestros hijos. Claro. En nosotros está el amarlos, el bendecirlos, y a veces es de manera inconsciente. Tal vez nuestras propias carencias son, como dicen, no podemos dar algo que no tenemos, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que también mis padres me educaron y me guiaron de la manera en la que en ese momento ellos tenían esas herramientas para hacerlo. Consideraban que era lo mejor, Así ¿no? es, que era lo mejor para mí, para mis hermanas. Yo agradezco bastante por todos los años que ellos estuvieron al cuidado de nosotros, que aún hasta nuestros días, hasta este momento, ellos siguen ayudándome, apoyándome. En ese momento no conocíamos de Dios como actualmente, era otra historia, ¿no? Entonces hubo un suceso que sí marcó mucho, yo creo que mi identidad, que fue que en una salida que tuvimos a la playa, un hombre me molestó
sexualmente, se podría decir. Ok, ¿cuántos años tenías tú? ¿Tú ya estabas chica? Creo, sí, estaba chica. Entonces un hombre pervertido, pues, Sí, todo era zafado. sí. Ok. Entonces, eh, yo no le dije nada a mis padres. Y de hecho no conocían nada de esto hasta hace unos años atrás, que fue cuando ya yo pude externarlo y decirles. Pero en ese momento como niña, tú no quieres hablarlo. O sea, de hecho sientes culpa. Te sientes culpable, te sientes sucio, te sientes mal. Y eso fue lo que creo que una de las cosas que me marcó negativamente. Positivamente, mm, mi familia, mis padres siempre me apoyaron. Siempre tuve unos padres que buscaban que yo tuviera buenas herramientas para salir adelante en mi adultez, pues. Mi mamá siempre buscaba maneras de que, ay, te voy a meter a un curso de verano, Estuve en ballet, estuve en danza, estuve en natación, me metí a clases de tenis, de básquet, o sea, tuve muchas ¿Te experiencias gustaba? muy ¿Te buenas. gustaba eso? Sí, lo Sí, disfruté, sí. pero he de decir que por mi forma de ser, ya en ese momento sí era como muy penosa, era muy tímida. Entonces había cosas que tenía que enfrentar, situaciones nuevas que me provocaban muchas batallas mentales, o sea, de que tenía que salir, conocer gente nueva, me causaba problemas. Eso es por lo que comentaste es que te Sí, había yo creo que sucedido. creo que es parte de eso. Sí fue algo como que eh, pegó muy fuerte, porque incluso después, cuando ya crecí y llegué a en la adolescencia, juventud, cuando alguien se me acercaba, un hombre que de alguna manera yo pensaba que pretendía, no sé, que yo le gustaba o algo así, yo siempre pensaba no, o sea, no creo que yo le guste, quiere jugar conmigo. O Ah, sea, era esa como no, ok. no creo. Incluso pensaba, yo nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Yo decía, nadie me va a querer. Así es. Wow, wow, wow. Me quedo sin palabras. Este, am, ¿Cómo fue tu relación con tus hermanas? Eh, Mi hermana Fari, estamos más cercanas en cuanto a la edad. ¿A ellas tú les platicaste esto que pasó? Sí, pero eso fue después. O sea, en el momento tú sola lo No, yo enfrentaste. sola, sí. Y esto yo lo quise externar, o lo quiero externar, para que podamos ver que esto es un problema que hay en nuestra sociedad y que actualmente se da mucho. Claro. Eh, el poder hablar con nuestros hijos es muy importante. Eh, Hay muchos pensamientos que vienen a tu mente que te bombardean y era como de cállate, o sea, no debes de hablar eso, no debes de hablar eso. Yo estoy segura que si yo en ese momento le hubiera dicho a mi madre o a mi padre, ellos hubieran hecho algo. Pero fue ese sentir que yo tenía, que yo creo que me sobrepasó. Sí, sí, pues eras niña Sí, y uno no sabe cómo actuar ante eso. sí es. Este, mm, Después hablamos, le digo hace años, hablamos de esto en una comida. Estuvimos hablando con mis padres. A ellos les sorprendió bastante. Fue algo que los quebrantó. Sí, ¿cuándo? Sí, así ¿Dónde es. estuvimos realmente? Sí, gracias a Dios no pasó a mayores. Gracias a Dios fue algo que esta persona ya no estuvo ahí. Entonces no lo volvimos a ver ni nada. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero sí fue algo como de impacto en mi corazón. Así es. Ah, pasando aquí. Gracias.
Y también quiero comentar algo respecto a eso, que como les decía al inicio, yo soy líder de mujeres y a lo largo de mi tiempo que he servido a Dios, he tenido la fortuna de que haya personas que confían en mí como para abrir su corazón. Y puedo ver que muchos han sufrido esto, muchos han tenido que enfrentar abuso de alguna manera. Sí, a veces hasta de los familiares, ¿verdad? Familiares directos. En mi caso, pues fue alguien externo, alguien que no estuvo ahí y gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí quiero externarlo por eso. O sea, para que sea y que podamos comprender un poquito. Yo veía eso en mí, ¿no? Y bueno, eso perjudicó. cuando tú sacaste esto a la luz, que tú comienzas a hablarlo, empezó a haber una sanidad en tu corazón. Sí, y cuando yo lo hablé con mis padres hace años, era porque yo ya había tenido un proceso de sanidad interior. Ya Dios había tratado esto y de hecho se los dije de una manera en la que no se los dije alterada, no se los dije llorando ni reclamándoles, nada de eso. Porque Dios ya había obrado ahí. Así es. Bien. Bueno, vamos a regresarnos poquito en el tiempo y ahorita regresamos a a parte de este tema, Sí. ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Aquí en Tepic? ¿La secundaria, la preparatoria? Eh, Estuve en 2 primarias, una que fue la secundaria la primaria José Santos Godínez, de la colonia. De ahí, mi mamá tuvo el deseo, como le digo, de que fuera algo más y me envió al Colegio México. Para los que no saben, aquí en Tepic, Colegio de México, pues es es privado, no es Es un educación colegio privada, privado. obviamente se tiene que pagar, no es pública y también tiene obviamente más, ¿cuál es esta palabra? Más renombre, tiene como un estatus más y la enseñanza es mucho mejor, ¿no? Que la que Sí. sea en una escuela Bueno, sí. pública. Sí, es disciplina y es trabajo. ¿Y cómo fue tu experiencia en esa escuela? Pues mira, realmente cuando el cambio fue muy tremendo para mí. Por todo esto que yo ya traía en mi interior, todas esas cosas que no sabía cómo manejarlas, fueron semanas que yo lloraba. Yo llegaba a la casa y era llorar y llorar y llorar. Mi mamá, mi abuela en ese tiempo me decían, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué no puedes? ¿Qué es lo que te pasa? Porque no era normal, pues ellos veían que no era normal, pero yo, pues era, no sé, como mi manera de enfrentarlo, no sabía cómo enfrentarlo. Y tenía en cierta manera como esos ataques de pánico que ahora puedo ver. Okay. En algún momento tenía ganas hasta de vomitarme, así. Yo le agradezco mucho a Dios porque me mandó una amiguita, Mónica, que realmente tal vez ella no sabe todo el bien que me hizo con su amistad. ¿Te sentías protegida? Sí, y aparte ella era súper alegre, muy alegre, siempre ha sido alegre, muy entusiasta y eso me ayudó bastante. Resultó que su mamá conocía a mi mamá, entonces nos hicimos muy amigas. Sí, y hasta después ya en la universidad nos volvimos a encontrar, entonces fue muy genial esa amistad con ella. ¿Qué pensabas cuando llegaba tu abuela y te veían así llorando? Pues yo lo veía como algo malo en mí. Yo nunca lo vi como algo que yo creía que tenía que ser de una manera diferente. Y yo me culpaba a mí misma, no me gustaba. No, yo era como, ¿por qué eres así, Priscila? ¿Por qué eres tan llorona? ¿Por qué no puedes enfrentarlo? ¿Sí? Sí. Entonces era como un juicio que hacía en contra de mí misma. En vez de hacer algo positivo, decir algo positivo de mí, era algo como no me gusto, ¿quién soy? No me acepto, no me quiero. Y buscaban
tus papás o tu abuela, no sé, buscaron ayuda como psicología o algo? No, yo creo que ellos, desde muy pequeña, mi abuela, mi mamá, siempre me inculcaron como la fe. Okay. De hecho, el colegio era un colegio católico, es un colegio católico. Entonces, Cuando estabas en la pública, ¿ya había pasado esto? O sea, ¿fue factor de cambio que te metieran en esa escuela? Como para ver si te ayudaba. yo creo que mi mamá lo hizo más que nada para viendo como Dándote mi armas para el superación, futuro. sí, Okay. sí, era una buena escuela, le habían dicho que era buena escuela, tenía unas vecinas que estaban yendo ahí, entonces ellas me llevaban y pues me traían también. Entonces, pues realmente ese cambio fue bueno. Okay. Yo lo veo como un cambio bueno por lo que después sucedería. ¿Sí? Ahí en la escuela. En el colegio. ¿Qué pasó? Pues resulta que después de unos años ya estando, pues ahí tuve muy buenas amistades. Conocí a niñas que se acercaron conmigo y que me abrieron su corazón, yo abrí mi corazón hacia ellas. Y aparte, le digo, tenía esa fuerte enseñanza de fe, aunque eran católicas, pero de alguna manera era mi manera como de decir, tengo que superar esto, ¿sí? Entonces sí, que rezábamos, que íbamos que a la capilla, que las misas y todo eso, sí, no era como una católica así como de que más ahí de vez en cuando, no, realmente sí practicaba mi fe. Okay. ¿Y qué sucede ahí? Después de esto conocí a una amiguita en secundaria, que es del mismo colegio. Ahí en ese colegio hay preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Pues estaba en primero, segundo de secundaria cuando me hice esta amiguita, se llama Mildred, y ella me comenzó a hablar de Cristo de una manera diferente a la que yo... A la que te estaban enseñando en la escuela. Así es. Y me empezó a hablar acerca de Dios, del amor de Dios, y me decía, ¿sí sabes que eso está mal? O sea, por ejemplo, que nos hinquemos o así cosas de esas, ¿no? Y yo le decía, no, ¿por qué? O sea, ¿cómo que está mal? No, o sea, eso no está mal. O sea, en cierta manera como molesta, ¿no? Y ella ya me decía, mira, en la Biblia dice esto. Y me llevaba a Éxodo, a los mandamientos que habla acerca de las imágenes, no te harás imagen. Y yo decía, ¿cómo eso dice en la Biblia? Yo no sabía que eso decía en la Biblia. Yo me sabía los 10 mandamientos, pero no sabía que incluía el no te harás imagen, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. O sea, fue algo como que Viste que iba en contra pues de lo que sí, hasta ese momento tú creías que era algo correcto. Así. Porque lo hace la mayoría, ¿no? Es bien visto, pues. Sí, sí. Yo, de hecho, ese era uno de mis argumentos, no podemos estar equivocados tantas personas. Yo pensaba eso, yo decía, ¿cómo estamos equivocados tantos? No puede ser, tú eres la que estás equivocada, yo le decía a mi amiga. Y después veía en Salmos, como dice, que las imágenes tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan, tienen boca, pero no hablan, tienen pies, pero no caminan. Y yo decía, pues sí, eso es. O sea, sí, lo veía y decía, es real, es cierto. Dice, y así son quien las hace y quienes las adoran. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y llegó un momento en el que, por ese mismo tiempo, también el pastor Paco Belloso empezaba a compartirle a mi mamá. Iba a la tienda a surtir y ahí aprovechaba para comentarle, hablarle acerca de Cristo. Entonces, al mismo tiempo que mi amiga me compartía a mí, también a mi mamá le estaban compartiendo. El pastor Belloso, así es. Que estuvo aquí la semana pasada, hace 2 semanas, la semana pasada. No sé. Entonces, yo le dije, oye mamá, me están invitando a una reunión de jóvenes el sábado. Mi mamá, bueno, está bien. Entonces, Mildred, mi amiga, pasaba por mí, sus papás pasaban por mí, pues,
y nos llevaban a la reunión de jóvenes. Y ahí fue cuando yo creo que fue mi primer encuentro así. ¿Con Dios? Con Dios, así es. Que fue algo que me impactó. ¿Qué sentiste o cómo lo viviste ese Lo encuentro? que sentí fue el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cómo fue? Cuando uno viene con heridas y lloró por agradecimiento de Dios, a Dios, cómo es que Él nos sana, nos ayuda, nos restaura. El sentir que Él me amaba. Sentí el amor de Dios en ese momento. Yo dije, Dios, eres real. Antes yo hacía cosas para agradarlo. Eso era lo que hacía. Yo iba, rezaba, iba a misa, no faltaba. Me acompañaba mi abuela. Siempre los domingos íbamos a misa. Y yo decía, esto le agrada a Dios, yo lo voy a hacer. Como de alguna manera ganándome el amor de Dios tal vez. Pero cuando lo conocí de verdad y experimenté su amor, supe que Dios es real, que Dios me ama a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mis heridas, a pesar del pasado. Él me ama y me acepta y me quiere ayudar y me protege. O sea, fue como esa, mi identidad fue como un choque, yo creo, de realidad, de decir, wow, Dios, qué hermoso eres. Sí, estoy imaginándome cuando pasa esta sesión que dices en tu vida, pues eres una niña, me imagino, con una vida normal, vas hacia una dirección bien, normal, todo, Sí. sucede este acontecimiento que ese hombre ahí te quiere molestar y se quiebra algo en ti, ¿no? Sí. Se quebra algo y a partir de ahí tu vida fue como, o empezaste a vivir de una forma ya no normal, sino dañada, lastimada. Y viene Jesús y ahí es como otro punto pero ahora no de quiebre, sino de restauración. Sí, así es. Y de ahí ya tu vida es como Dios enseñándote ahora ya no a caminar, sino a volar, ¿no? Sí, yo de verdad que yo creo que veo ahora hacia el pasado y digo, gracias Señor por haber llegado a esa edad a mi vida. Gracias porque te conocí a temprana edad, porque me ayudaste. O sea, me ayudó con todo lo que traía y me dio libertad. Empecé a experimentar libertad, empecé a tener más amigos, empecé a sentirme que lo que decía contaba, que lo que tenía que hablar, que había un mensaje que tenía que dar que era importante y que podía cambiar vidas. De verdad, fue algo como, wow, Señor. Sí, si quien no conoce a Priscila, ella trabaja mucho y Dios la ha movido mucho en cuanto a sanidad interior y era una pregunta que tenía para hacerte respecto a sanidad interior. Y creo que es algo que te apasiona Sí, porque lo vistes en ti. así es. Viste la diferencia de una vida con heridas a una vida donde Dios sana, ¿no? Sí, sí. Creo que ese encuentro con Dios fue fundamental y que transformó mi vida para bien, de verdad. Cuando estabas ahí en la escuela, ya te estás acercando a Dios, pues obviamente me comentas que ibas a unas reuniones de jóvenes, ¿no? Pero estabas en esta escuela. Sí, Y bueno, como que contrasta, ¿no? sí, bastante. Las enseñanzas que recibes a lo que es Dios. Al principio yo era como de, incluso si había alguna reunión de doctrina, eso, yo iba. Me acuerdo en una ocasión que era como tipo catecismo, algo así que querían enseñarnos en la iglesia. Entonces mi mamá fue, yo fui y yo iba bien emocionada porque yo decía, les voy a compartir de lo que estoy aprendiendo. Y era como de que me decían algo y yo les preguntaba y les decía, es que la Biblia dice esto, ¿sí? Y era como que, oye, a ver, ¿tú entonces qué eres? ¿Eres católica o qué eres? Porque yo decía, no, es que la Biblia dice esto.
Pero yo todavía decía, bueno, soy católica, pero les voy a enseñar que la verdad dice es otra cosa. Así es. Y entonces en la escuela yo comencé a compartir de Cristo, lo que dice la Biblia. Experimentaran ese amor que tú sentiste, que Sí, tú claro. estabas experimentando, ¿no? Así es, así es. Me gusta porque la Biblia hace mención a esto, donde dice, es como aquel hombre que va caminando, se encuentra un gran tesoro. Ujú. Y pues va y lo quiere compartir con los demás, decir, miren, aquí está el gran tesoro, ¿no? Y eso estabas haciendo. Sí, yo es lo que quería, que todos supieran acerca de este Dios que yo había conocido y, y que ellos también experimentaran a Dios de esa manera. Entonces le empecé a compartir a mis amiguitas y también Dios empezó a poner convicciones en mí como de que en otro tiempo yo no hubiera podido enfrentarlo. Siento que me dio valor, valentía para enfrentar ciertas situaciones. Entonces, como le decía, ya yo empezaba a entender que no debemos de postrarnos ante imágenes, porque justamente en ese tiempo empezaba a leer el libro de Daniel, que habla acerca de cómo tres muchachos y Daniel también, sus amigos pues, no se postraron delante de las imágenes. Aunque estaba la presión fuerte sobre ellos preferían morir a, a postrarse ante las imágenes. Entonces yo dije, wow, qué genial, o sea, lo leía y a la... Te daba convicción. Yo no entiendo, bueno, yo ahora entiendo que fue Dios, pero ¿cómo empecé a leer la Biblia por Daniel, no? O sea, digo, pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces sí, empecé a checar eso y me impresionaba y decía, wow, qué genial. Y ahora me tocaba a mí. Era como, lo estoy leyendo, pero lo que estoy leyendo es tiempo de ponerlo en práctica. Y no le digo que no me daba temor, sí me daba temor, porque yo decía, bueno, normalmente está la madre directora, la madre coordinadora. Sí, la madre directora, la madre coordinadora. Y yo les tengo mucho respeto y de hecho hasta temorcito, ¿no? Porque eran tremendas. Entonces, el hecho de decir no voy a postrarme, aunque ellas me lo digan, dije, lo tengo que hacer, o sea, tengo que decidirme. A fin de cuentas, en ese momento estaba haciendo como la divergente, o sea, en toda la escuela, todo el entorno, Sí. Ujú. alineados en un mismo sentido, y era el único como que decía, sí. Sí, así es. Recuerdo en una ocasión como que esa fue la gota que rebalsó el vaso. Se hacía cada cierto tiempo en el que llevaban una imagen y todos de salón por salón, nos estábamos formados por salones ahí y todos se hincaban cuando pasaba. Y recuerdo que dije, este es el momento como de poner en práctica lo que he aprendido. Y estaban los padres de familia, todos, porque fue como algo especial, como un evento especial. Y dije, no me voy a hincar. Y me quedé parada. Y como que todos o sea, yo veía que la maestra o las madres así como de, como, híncate, ¿no? Híncate y yo, no. Hasta que esto ocasionó que hablaran con mi mamá, que la mandaran llamar y que le dijeran, o sea, hablaron conmigo también. Me dijeron, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Le estás empezando a compartir a tus amigas. Y yo les dije, es que la Biblia dice esto. ¿Tú por qué crees que se ve ese fenómeno, Priscila? Tú les mostrabas con la Biblia. Uh-huh. ¿Y qué te decían? O sea, ¿por qué? A mí eso me sorprendía y es lo que yo dije, bueno, entonces estoy en la verdad, porque nunca me dijeron, nunca me mostraron con la Biblia lo contrario. O sea, no me dijeron, no me enseñaron. Al contrario, me dijeron, entonces tú no puedes estar aquí. O sea, no me dijeron, mira, estás equivocada porque fíjate que acá dice en la Biblia esto, y ahora sé que pues no lo voy a encontrar en la palabra. Pero, pero, pero tú, ¿por qué crees que
Porque me cuentas también son personas y les estás, y bueno, en ese momento que eras niña y todo, pero estás mostrando con la Biblia, miren, aquí está lo que dice Dios. Pues hay algunas cosas que yo comprendo a las personas porque hubo cierta resistencia en mí cuando me compartieron de la palabra. Porque es como decir, todo este tiempo estuve en un error. Y hay personas que no lo quieren admitir. ¿Sí? Y también, viéndolo por el lado espiritual, hay una venda en nuestros ojos. Solamente la gracia de Dios nos ayuda a conocerlo. Que en realidad es Él el que nos encuentra. Él nos encuentra a nosotros. Wow. ¿Y te sacaron de la escuela? Sí, le dijeron a mi mamá, ya no puede estar aquí. Y la verdad, sí me dolió, porque pues tenía mis amigas ahí. Ya era una relación de muchos años. Mis compañeros ya, o sea, cuarto, quinto, sexto, primero, secundaria, ya tenía años con ellos. Como hermanos, ¿no? Sí, tenía mucho tiempo con ellos y ya. ¿Los seguiste viendo cuando te sacaron? Muy poco, muy poco. En alguna ocasión me reuní de nuevo con ellos. Mis amigas, sí nos seguíamos escribiendo en ese tiempo. Cartas así, Sí, de no, llevar al no. correo. No había celulares, ni redes sociales. Nuestras redes Sí, sociales era exactamente los timbres del correo, ¿verdad? sí. Qué cosas. Pero era bonito. Ah, ya te llegó una cosa. Me sentía muy Sí. genial. Sí. Luego, esa sensación del papel, ¿verdad? De abrir el Así es. sobrecito y ver qué había ahí. Aunque me sentí triste, pero también dentro de mí había un gozo. Este, ¿puedes decirnos más o menos o ampliar cómo fue el proceso de Dios en tu vida para esa sanidad? O sea, experimentaste su amor, pero, ¿qué más? ¿Qué hizo Dios? ¿O cómo fue que fuiste sanando? Pues Dios empezó a mostrar a mí. mm, Yo me di cuenta de algo que tiene que ver con lo que hablé acerca de las imágenes. Ujú. Dice, tienen boca pero no hablan. La escritura lo dice en Sí. Salmo 115, me parece. Y yo experimenté a un Dios que habla. Ok. Yo dije, Dios está vivo y me habla. Y conforme yo iba leyendo la Biblia, yo sentía, es que justamente lo que me está pasando y Dios me estaba contestando. Y había cosas que yo le preguntaba y Él me contestaba a través de su palabra. O había veces que me hacía sentir lo que me hacía sentir su amor, su cariño, me hacía sentir también cuando tenía que tener cuidado, me hacía sentir valor, me hacía sentir eso de, me fortalecía. ¿En algún momento te cuestionaste a Dios? Sentido porque ahorita veo que hay mucha gente que lo cuestiona y cuestionan aún su existencia, donde dicen, si tú existieras Dios no pasará esto. En algún momento te pasó por la mente decir, o muchas personas sí tienen o sí creen que existe Dios, pero terminan culpándolo de las situaciones negativas que pasan. ¿En algún momento te pasó por la mente en tu corazón? Mm, Yo creo que al pasar el tiempo y reflexionar y también al escuchar a otros hablar acerca de eso, sí es algo como que uno se pregunta, ¿no? Conforme va avanzando en el camino con Dios. Em, Ahora entiendo de que estamos en un mundo caído, que Dios nos ha dado el libre albedrío, que como seres humanos tomamos decisiones sin Dios y herimos y perjudicamos y hacemos mal a otros. Entonces, esas son las decisiones, por ejemplo, en este caso, la decisión que ese hombre tomó de hacerme daño a mí, ¿sí? Pero Sí. eso no habla de Dios, eso habla de la maldad que hay en él. Que en su tiempo Ok. yo sé, en su tiempo yo sé que Dios Él es el juez. Y digo, ahora pienso, Señor, que Él te conozca, que Él te conozca, que también Él experimente lo que eres tú, porque en realidad en este mundo los seres humanos estamos heridos
quebrados, estamos Dañado. dañados y por eso dañamos a otros. Escuché la otra vez un comentario de un pastor que decía, el vaso quebrado es el que daña. Y es eso. O sea, la persona que está quebrada es la que te va a dañar. Sí. Y por eso necesita una restauración. Y necesita un encuentro con Dios. Sí, así como lo dijiste al principio, no podemos dar algo que No no tenemos. tenemos. Y si en el corazón hay daño, hay dolor, eso es lo que vamos a dar. Estaba recordando, pues, jóvenes que sus papás tuvieron alcoholismo y que ellos tal vez de chicos dicen, nunca voy a hacer eso, y terminan haciéndolo. Sí, sí. Solamente Dios puede sanar y puede limpiar y puede levantarnos, ¿no? Como lo ha hecho contigo. Y la verdad yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho contigo. O sea, y te quiero hacer una pregunta que yo sé la respuesta, pero quiero hacerte la pregunta. ¿Qué diferencia hay de la niña Priscila a la mujer Priscila? Tú dijeras, órale, recordándome y yéndote a esos tiempos, ¿cuál sería esa diferencia que tú dices, wow? Pues la diferencia es Dios, o sea, Él es el que hizo la diferencia en mí. Y si yo pudiera ver a la Priscila de antes del temor, yo no digo que hoy no siento temor, eso sería una mentira. El decir no tengo temor o cuando enfrento alguna situación así de nueva, no es algo que me afecte en absoluto, estaría mintiendo si digo eso. Pero como alguna vez, bueno, yo creo que han escuchado eso ustedes, ¿no? De que el ser valiente no es el que no tiene temor, sino el que enfrenta los temores. Y yo creo que Dios me dio esa fortaleza para enfrentar cada reto que se viene a mi vida. Y me han pasado varias cosas en mi vida y he pasado por varias situaciones en las que he sentido el temor, sí, lo he sentido dentro de mí fuerte. Dios ha enviado personas también que han sido instrumentos para levantarme. Recuerdo no hace bueno, con el tiempo de COVID, por ejemplo, un decir. En el tiempo de COVID, cuando todos no sabíamos ni qué, cuando todos andábamos asustados, hasta después ya, ¡ay, el COVID! No, pero al inicio no fue así. Pues la verdad es que sí, fue difícil el COVID. Desgraciadamente, sí, muchas vidas se perdieron. Sí. Bueno, en nuestra congregación nos tocó experimentarlo con los enfermos. Pero bueno, es tu historia. Sígueme. Entonces, de esos enfermos fuimos nosotros también, pues mi familia, mi esposo, mis hijos y yo, nos enfermamos todos en la casa. Y al inicio sí fue como, Dios, estamos enfermos, o sea, la prueba dice que es positivo. Y a mí lo que me pegaba, perdón, lo que me pegaba machín era mis hijos. Sí, como decir, Dios, mis hijos están enfermos. Y yo fui la que los contagié, o mi esposo, sí, era algo que nos angustiaba. Y recuerdo muy bien a mi papá, esa tarde, cuando recién tenía la prueba, que llegó mi papá, de, oye, Priscila, que llegó allá afuera del cancel de mi casa. Dice, ¿cómo está? Y yo, ay, papá, es que tenemos COVID, ya estaba chillando. Y me dice mi papá, a ver, Priscila, tú tienes mucha fe, ¿no? Me dijo, si tú tienes mucha fe en Dios, tú confías en Él. Y eso fue como, a ver, es cierto, Priscila, o sea, cálmate, cálmate, tú confías en Dios, es verdad. Y así ha sido. Mi mamá hace unas semanas atrás también, así yo ya estaba, ay mamá, acá como yo queriendo, no le digo nada y me estaba desahogando con mi mamá por teléfono y mi mamá, a ver Priscila, todo va a salir bien, Dios tiene el control, Él cuida de ustedes. Y eso fue como igual. Mis padres, no es por nada, pero me han ayudado bastante en esos momentos de crisis, sus palabras me han... La verdad que dices increíble en ese sentido de que sabe enviar a personas y te sorprendes a veces. A veces personas que uno puede considerar que a lo mejor no tienen tanta fe y en momentos de crisis se levantan y lo sostienen a uno, ¿verdad? Sí. Wow.
Eh, qué tremenda tu testimonio, tus vivencias. Bueno, entonces ves esa gran diferencia, que ahora eres valiente en comparación Sí, a la niña Priscila. sí, así es, así es. Y lo fui experimentando, o sea, salí de ahí, entré a una nueva secundaria y fue muy diferente el salir. Yo vi una gran diferencia en cuanto la Priscila que entraba al colegio, Ujú. que lloraba y sufría, y la Priscila que salió de ahí y entró a una nueva secundaria pública con... no conocía a nadie absolutamente ahí y fue tan diferente mi manera de enfrentar la situación porque aquí yo ya tenía a Dios en mi corazón. Ya Jesús estaba conmigo. Entonces fue muy bueno, me hice amigas rápido. También les compartimos de Cristo y fue muy genial, la verdad. Muy, muy bien. El tiempo en la técnica 4 en la Ramona Ceseña. Ahí tuve amigas muy, 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 muy buenas amigas, la verdad. Este, ¿Y cómo fue te iba a decir tu juventud, como que sí, todavía eres joven, ¿no? Pero ¿cómo fue cuando empezaste la Exactamente. juventud? Cuando empezaste la juventud, estás en plena juventud. Pues mire, por eso que yo venía, todavía era como, era un proceso, ¿no? O sea, no lo había externado aún, no le había comentado a nadie lo que me había sucedido, lo que había pasado, A pastores, no le a había dicho a líderes, a nadie, nadie. ¿no? Tú estabas ahí como... Sí, porque en ese tiempo no era tan normal el hablar de sanidad interior realmente. Entonces, bueno, al menos en las congregaciones donde yo Sí, estaba. sí. Bueno, algo similar comentaba la pastora, que una pastora Griselda, también mucho tiempo estaba porque si es que no sabían cómo ayudar. Ujú, No, la iglesia no entendía esto, ¿verdad? ujú, sí. Entonces, yo me congregaba, aunque estaba chica, yo iba y a veces no porque fuera un adulto conmigo, sino que yo me iba los domingos, me congregaba y eso me ayudó bastante. Pero aún tenía de repente esos momentos en los que venía el enemigo Atormentada. a atormentar y a recordar y así, ya sabes. Y pues a veces caía en esos pensamientos, el estar pensando continuamente en eso, el darle cabida a esos pensamientos, ¿no? Que eso es lo que realmente nos daña. Entonces, eh, pues sí, hubo momentos, yo digo que todavía en esa etapa sí era más reservada, un poco más tímida con otras personas y sobre todo con los muchachos. Con las muchachas no había problema, pero los muchachos era como ahí, Sentías una sí, barrera y algo que te sí, así impedía. es. Mi esposo sabe que cuando alguien, por ahí en mi tiempo de juventud, que quisieron como medio pretenderme, así como llegar a platicar conmigo como con otra intención, que no era Ujú. como amistad precisamente, salí corriendo, yo huí de eso, porque así me sentía yo, o sea, yo tenía que salir de ahí, así lo sentía, era mucha la presión que sentía. Entonces, corre, huye, como que estás en peligro y me fui corriendo. Y trataba de no, como muy seria, pues para que no hubiera ningún tipo de conflicto en eso. Así es. ¿Cómo se da, Dios trabajó, digo, cuando ya tu esposo, Ujú. o tuviste más novios, o cómo fue No, esa parte? solamente Abel. A Él ver, fue mi único novio y mi esposo. ok. Sí. ¿Y cómo fue que se dio ese noviazgo? O sea, ahí ya Dios ya había bien trabajado un poquito más en esa Sí, área de tu corazón. sí, ya estaba Dios trabajando, pero todavía no tenía esa sanidad. Realmente, cuando Abel, en ese momento, que es mi esposo ahora, se acercó a mí, yo un tiempo fue así como de, no es cierto, tú quieres jugar conmigo. De hecho, se lo decía. Le decía, no, no te creo. O sea, yo no te creo, ¿cómo te puedes fijar en mí? O sea, era como ese pensamiento aún ahí. Entonces, y él insistía, ¿no?
insistía, insistía hasta que se dio. Pero le empecé a compartir de Cristo, le empecé a invitar a la congregación y él empezó a ir. Y yo creo que eso fue también parte del que me sintiera ¿Más en confianza? más en confianza con él. Así es. Empezar a ver lo que asistía, que escuchaba la música que le daba, la música cristiana. Ah, sí, la calificaba y todo. Y aunque él tenía un aspecto muy rudo, porque en ese momento andaba de rockero, pelo largo, camisa, se vestía de negro y así, ¿no? Pero, pero yo vi en él un gran corazón, la Wow. verdad. Yo decía, a mí no me engañas. Yo sentía eso, yo decía, tú pareces algo, pero en realidad yo estoy A, viendo otra cosa en ti. a lo mejor también estabas reconociendo en él, a lo mejor también alguna herida, Ujú, porque sí. tendemos a usar máscaras Ujú, de soy fuerte, de soy rebelde, de ujú, soy... Y ocultamos el hombre frágil ujú. que está lastimado, que está herido. Y tal vez lograste reconocer en él también eso, decir, ¿no? Sí, Este muchacho también necesita a Dios, ¿no? sí, sí es. Y él empezó a asistir de repente, pero él tenía también otra educación, no era cristiano, entonces eh, sí, dentro de él hubo también un proceso para conocer de Dios, para romper esas barreras que le ponía a Dios, pues a Jesús más que nada. Él, su familia era testigo de Jehová. Entonces él decía, Jesús no, ¿por qué dices que Jesús? Así es, pero poco a poco él fue conociendo que, que el Padre se muestra a través de Jesús, que Jesús es la imagen del Padre, la imagen visible de Dios. Así es. Tanto que terminó bautizándose. Sí, sí, Dios lo tocó. Ahí, bueno, ya después él tal vez le platicará en algún momento, pero hubo experiencias sobrenaturales también que él decía, "Nah, no es cierto". O sea, él antes de experimentarlas decía, "Ah, estas personas están actuando", decía, hasta que le tocó. Y ahí fue cuando yo vi en él como que dijo, ay, esto sí es real, o sea, Wow. no es una actuación, esto es en serio. Recuerdo que oraron por él y él cayó y Dios lo ministró y saliendo de ese evento yo lo vi totalmente diferente. Experimentó el amor de Dios así como Sí, cuando tú lo habías experimentado siendo niña. sí, nos fuimos caminando, nos fuimos caminando y me venía diciendo sorprendido, es que Priscila, yo pensé que iba a ser así, mira, yo no hice nada y me pasó esto. Y, o sea, era algo, y yo la verdad estaba muy agradecida con Dios por todo lo que estaba haciendo también en su vida. ¿Cuántos años noviaste con él antes de casarse? 7 años. Ah, 7 años de novios, wow, toda una vida. Sí, sí, fue un tiempo. ¿Y cómo calificarías tu noviazgo con él? ¿Cómo calificaría? Buena pregunta. Bueno, me gusta que te veo hablando de él y te veo así dijeran, te brillan los ojos. Claro, es que la verdad es que Adele fue fue, fue y ha sido muy importante también en mi corazón, en mi sanidad. Creo que experimenté ese proceso de sanidad interior junto con él. Entonces sí fue algo, si los dos veníamos medio dañados, así como dice usted, de las heridas, nuestro noviazgo no fue algo fácil, por lo mismo. Entonces, eh, pasamos por procesos en los que hubo dolor, tristeza, y hubo momentos en los que dijimos, hasta aquí ya, esto va a acabar. En ese tiempo estábamos congregándonos en Maranata y el pastor Roberto y la pastora Rocío tuvieron muy a bien el como agarrarnos Acercarlo. nos acercaron, nos hicieron como esa amistad, nos mostraron esa amistad. Y estoy muy agradecida porque en esos momentos difíciles ellos dijeron, los invitamos a la casa y vamos a hacer este proceso de sanidad con ustedes. Ahí, ahí hablaste. Fíjese que fue bien tremendo porque cuando íbamos, ellos viven en Jalisquillo, Ah.
Cuando íbamos, Abel y yo nos quedamos de ver. Entonces estábamos ahí y teníamos que caminar unas cuadras para llegar a la casa del pastor Roberto y de la pastora Rocío. Y en ese camino ya estábamos casi peleándonos, como de verdad, estábamos peleándonos y era como de, no vamos a ir, ¿no? Pues estamos peleados, no, pues, ¿cómo? No, no hay que ir. Y Wow. estando afuera de la casa del pastor era como de, ¿entramos o no entramos? Y por gracia de Dios entramos, tocamos la puerta así como no queriendo y nos abrieron y entramos. Y estando ahí ellos empezaron esta sanidad interior con nosotros. Fue muy bonito y nos ayudó mucho, creo que en nuestro matrimonio y en nuestra relación, el hecho de que los dos estábamos presentes. Él escuchó todo de mí. Escucho desde que estaba pequeña toda mi historia. Y ahí hablaste y sacaste Todo, todo. todo. ¿Qué te dijo? Se sorprendió y yo oí todo de él. Desde chiquito, así todo. Estábamos los dos ahí. Haciendo eso de sanidad interior, hablamos todo eso. Yo en algún momento sí me preocupé, dije, va a oír todo. Pero cuando sucedió eso, fue como, ya no me importa quién esté, tengo que sacar esto, tengo que sacar todo. Y fue cuando ya el pastor Roberto oró por eso, perdonamos, se rompieron cosas ahí, o sea, se rompieron ataduras. Realmente salimos los dos, tanto Abel como yo, así como livianitos, como volando, salimos de ahí. Nos sentíamos así, realmente vimos un cambio en nosotros. ¿Qué le dirías a las personas que callan, que guardan silencio? Lo que dice la Biblia, dice, mientras callé, mis huesos se secaron, o sea, había algo dentro de mí que no se puede, o sea, es difícil de soportar eso. Eh, y si no hablamos, es es complicado poder avanzar, porque estamos cargando con situaciones que las venimos arrastrando, que no nos dejan dar pasos de fe firmes. Cuando hicieron este proceso eran novios. Sí, Supongo que ya estaban comprometidos. sí, ya estábamos como para casarnos. Fíjate qué importante y qué trascendente es. Ujú, Que creo yo que todo noviazgo sí. deberían de tener esta dinámica o, Ujú, pues sí, esta actividad espiritual de sanidad interior y así en conjunto. Porque creo sí, que eso al final también terminó uniéndolos, ¿no? sí, Y entendiéndose así es. y respetándose y como también como una decisión de decir, va, yo tengo que ayudarla en lo que ha vivido y tú hacia Ay, él, ¿no? así es. Y la verdad es que yo soy testigo de eso, o sea, yo te he visto a ti con esa actitud de tengo que ayudar a mi esposo en sus luchas, en sus batallas, en Ujú, sus pruebas. Y sí, también en tus crisis realmente. yo a él lo he visto como diciendo, Sí, mi prietita, tengo que sí, levantarla. Porque hay muchos que se casan sin conocerse. sí. Y no es tanto, fíjese que no es tanto el tiempo en un noviazgo. Sí, pues, o sea, tenía 7 años, dices tú, Sí, 7 años de noviazgo y a la parte final es cuando se da sí, esto. así es. Fue algo que tiene que ver con la profundidad de ese conocimiento que se puede tener uno al otro, pero no físicamente, sino Claro, del alma. de Así es. abrir el corazón tal cual como uno Sí, es. así Y ahorita en estos tiempos, ¿no? Que mucha gente se casa sencillamente nada más por el físico, pero no abren el alma, que tal vez ven que tiene dinero, hay que casarnos, y es. no se Ujú, conocen, y así es. terminan dañados y lastimándose más porque no hubo una sanidad. Que tienen expectativas incorrectas del otro. Y más cuando uno va herido, cuando no trabajamos en nosotros mismos y vamos a un matrimonio, yo siento que ponemos todas nuestras expectativas en la otra persona, pero esa persona no puede satisfacernos. No es posible.
Entonces tenemos que trabajar en nosotros de la mano de Dios para que Él restaure nuestro corazón, nuestra alma, y así poder ser de ayuda también para la otra persona. Y también implica, supongo, muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, el saber lo que hay en el corazón de la otra persona. Sí, sí, es algo, por eso les comentaba que hay personas que se han acercado a mí y yo me siento honrada de que tengan la confianza de hablar conmigo y abrir su corazón. No es con cualquier persona, no puedes hacer eso con cualquiera. Necesitas ir con alguien que sea confiable. Y tenemos nosotros como ministros demostrar esa confianza y ver como Dios ve a las personas en cuanto a que lo precioso de lo que nos están entregando. Tenemos que ser responsables de eso. Así. Sí, hay personas que, o sea, a fin de cuentas es como te estoy dando un arma. Sí, O sea, te estoy abriendo mi tú puedes corazón dañarme con y, eso. y con eso te pueden humillar, pisotear, exhibir, hacer, o puede ser de bendición. Sí, yo por eso estoy muy agradecida con el pastor y la pastora. Sí, Sí, que lo invité al pastor Roberto para que venga aquí y se qué siente. genial. Ah, dile, pastor, venga y Esto que conéctese. acabo. Sí, Sí, sí. sí, me ha comentado que sí, nada más que estamos checando los tiempos, pero si Dios permite, por aquí va a estar el pastor Roberto. Pues muchísima bendición para nosotros de él. Y no nada más en esto, sino que en cuanto a mi servicio a Dios, también me enseñó mucho en cuanto a cómo, mm, servir a las personas y cómo servir a Dios. Así es. Entonces, fue muy, 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 muy bueno ese tiempo para nosotros antes de casarnos. Y aún antes de casarnos en ese tiempo, estaba como de Dios, si es la persona que tú quieres para mí, Señor, es algo por los conflictos que vivíamos y todo esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo dije, bueno, porque Abel ya me decía, yo me quiero casar contigo, o sea, yo quiero casarme contigo, entonces, como para cuándo, ¿no? Ya quería como poner fecha y todo, ¿no? Entonces, sí, fue como, Dios, ¿tú realmente quieres que me case con él? No quiero hacer algo que no vaya a ser bueno. Entonces, dije, voy a orar. Toda la semana me levantaba tempranito para orar. Decía, Dios, por esta situación, tú dime, háblame, háblame. Y fue a través de una persona, de un Pero profeta. tú veías algo en Abel, en él que decías, híjole, me hace dudar, o era, En el tiempo cuando no entregaba su corazón completamente a Dios. ah, ok. Ahí era lo que yo decía, siento que todavía no se rinde completamente a Dios y eso nos va a traer problemas. Entonces, eso era lo que me hacía dudar. Pero en ese tiempo hubo una reunión como de líderes en la congregación y fue un profeta ahí para acerca de los llamados y de los Sí, ministerios. sí. Y oró por nosotros, nos predicó y oró por cada uno. Y cuando llegó conmigo, bueno, a todos les habló acerca de su ministerio y su llamado. Y cuando oró por mí, Pues habló de tu ministerio y de tu llamado. exactamente, mi principal ministerio, y me dijo, eh, sonrió, me acuerdo que sonrió y me dijo, esto es una confirmación. Dice, eso es una palabra de confirmación para ti. Ajá. Dios dice que el hombre que tú escogiste es el adecuado para ti. Según él, pues, Dios dice que sí. Y yo, No sabía no, lo que no había en tu sabía lo corazón, no De hecho, habías yo que lo que yo tenías estaba esas cuestiones en tu corazón. sí. Y ahí fue cuando yo dije, genial Dios, es luz verde. No, y se me hace padre porque leemos en la Biblia muchas veces que Dios pelea nuestras batallas. O sea, me estoy poniendo en el lugar de Abel. Yo quería casarse contigo y a lo mejor tú titubeando y cómo Dios se Sí, hizo cargo de esto, ¿no? sí, Y supongo que hasta hoy ha sido Dios fiel en tu matrimonio. No, amén. no creo que todo tu matrimonio sea miel sobre hojuelas, dijera por No, ahí, pero sí creo que Dios ha sido fiel y que ha sido de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Tanto en ti amén. como en él. Sí. Algo difícil, complicado, ya estando casados.
Bueno, ¿te acuerdas cuándo se casaron? ¿Qué año se casaron? Sí, el 21 de febrero del 2009. Oh, entonces ¿cuántos años tienen? 14 años. 14 años, ¿no? ¿No? Sí. 14 años, ¿se te han hecho como 5 minutos? Pero debajo del agua, dicen, ¿no? No, sin duda ha habido momentos difíciles, sí, sin lugar a dudas. Ha habido momentos difíciles, pero también ha habido momentos muy hermosos, que no los cambiaría por nada, Sí. la verdad. Entonces, de momentos difíciles sí hemos tenido variaditos, un poco de todo, eh, pero de todos Dios nos ha ayudado y nos ha sacado adelante. Entonces, sí, muy agradecida con Dios también. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar en cuanto a tu matrimonio? Mi matrimonio, pues, hubo un tiempo en que Abel se andaba alejando de Dios y sí fue una temporada como de 2 años que sí fue bastante difícil para mí. Y, pero Dios me enseñó muchas cosas en ese tiempo, a mí como mujer. Tal vez alguien que nos esté viendo está Que esté experimentando pasando, algo similar. así es, momentos de desilusión, momentos de tristeza, momentos de frustración, de que uno siente que ya no puede más, porque uno permanece en la fe y quisiera que el otro también, ¿no? Sí, y bueno, la verdad que el caminar con Dios no siempre es así como... Sí, no es como ascendente y en línea recta. Y, No. y sin duda alguna, alguien que nos esté escuchando está teniendo alguna crisis o algún problema en su matrimonio. ¿Qué le dirías? ¿Cómo tú viviste esta parte? Yo lo viví de la mano de Dios y Él me enseñó mucho acerca de la oración en ese tiempo. Había cosas, tal vez el querer controlar, uno como ser humano, uno quiere controlar las situaciones y que todo esté bien. Incluso también en la congregación, el decir, eh, estábamos bien en la congregación y de repente me ven sola a mí y mi esposo ya no va y me preguntan por mi esposo y yo qué voy a decir y qué cara voy a poner. Ellos no saben lo que yo estoy viviendo en mi casa. O sea, son muchas situaciones y a veces los hermanos nos preguntan con buenas intenciones. Algunos. Algunos con buenas intenciones se acercan y dicen, oye, ¿cómo está fulanito? ¿O por qué no viene? Y uno siente acá como que la condenación, ¿no? De decir, bueno, yo quisiera que él estuviera aquí más que usted, pero pues no. Sí, claro, tienes toda la razón. Siente uno la presión, la verdad. Y hay veces que, Te digo algunos porque la verdad es que algunos otros preguntamos, así me voy a meter, no decir que preguntamos, también a veces preguntamos, sabiendo por qué no está la persona, sabiendo que está en crisis, que hay un problema, y preguntan, ¿dónde está? O sea, ¿por qué no vino? Y la verdad lo único que está haciendo es lastimando a quien está ahí, a quien está queriendo sobrevivir esa lucha, así está es. queriendo salir adelante, viene a los pies de Cristo a llorar como Ana, diciéndole, Ujú, Señor, ten ujú. misericordia de mi esposo o de mi situación. Sí, o de mis Y, hijos, o y ahí están de los mi hermanos esposo. acusando, pues. O sea, Sí, como, uno se va, supongo que también es se como una siente forma, condenación. ajá, sientes condenación y te sientes juzgada, te sientes Ujú. señalada, te sientes, bueno, pues estoy, tal vez hasta dijeran, ¿cómo dicen? Proyectando, pero también te sientes como hasta decir, oye, no doy el ancho, digo. Sí, así. Así es. Y aparte lo que tienes que enfrentar en casa. O sea, ya ese es otro Es un rollo. doble franco de Sí, guerra. exactamente. Por eso es tan, tan, tan importante la oración. Porque sin la guianza del Espíritu Santo uno no puede tener victoria en esto. Dios me mostraba tantas veces como yo me sentía que quería tirar la toalla, ahí Dios me hablaba y empezaba, si yo iba a Él en oración a quejarme o a abrir mi corazón y a llorar con Él, ese era el lugar perfecto, porque ahí Dios me empezaba a ministrar. Y de ir llorando y sentir que ya no podía, ahí Dios me levantaba. Dos años fue Sí, más o menos este proceso. sí.
Y no fue fácil porque pues uno es diferente cuando está con Dios y cuando no. Cuando uno está cercano a Dios, hay un diseño y hay algo que mostramos que es Cristo en nosotros. Ah, sí. Pero cuando uno se empieza a alejar, empieza a salir el viejo hombre otra vez y eso sí son luchas y batallas fuertes. Entonces, eh, el confiar, el leer la palabra, orar la palabra, el, el decir, Dios, tú, yo recuerdo que hasta pegaba versículos en la pared. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros no somos de los que retroceden. Sigue un poquito más para adelante para que no Sí. estés chocando ahí. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos, de los que avanzamos. Así yo declaraba y creía esas palabras y decía, Señor, tú dices en tu palabra esto. Yo lo creo para mi esposo y para mi familia. Sí, sí, estás diciendo una palabra clave. Yo, Ahora con esto. sí, no, no, dijiste una palabra clave que es creer y que involucra confiar. Involucra confiar, porque muchos son los matrimonios que fracasan porque en el tiempo de la crisis pelean en sus fuerzas, con su conocimiento, con sus argumentos, con lo que entienden. Y cuando les hablan de Dios, no confían en el método divino, no confían en la oración, pues. Muchos piensan que es una pérdida de tiempo. En tu caso, fueron 2 años que estuviste en este proceso, pero al contrario, aprendiste a orar y a orar más. Sí, Y no sé, me imagino que llegabas a la casa, y a lo mejor un momento complicado, tenso, difícil, vas a la iglesia, te sientes juzgada, pero eso provocó en ti, pues tengo que orar más, sí, tengo que orar más, porque como que entendiste que esa era la forma de pelear. sí. Porque cuando uno regresa a casa, o sea, uno va a la iglesia y Dios lo levanta a uno, ¿no? Ujú. Vamos, y yo salía con una convicción fuerte, decía, sí, Dios, mi familia es para ti, pase lo que pase y no, yo confío en ti. Pero llegaba a casa, llegaba a Y ahí estaba el mono, ahí y estaba Don Abel, ¿no? Y Abel, pues la verdad era como de hecho él te molestaba y él me lo dice actualmente, dice, no, Priscila, la verdad yo me enojaba contigo, ¿por qué te ibas para allá? Dice, no, yo te quería aquí conmigo, encerrados los dos. Dice, y me molestaba que tú fueras. Entonces, una persona que está molesta y que tú llegas y está No te molesta va a recibir. contigo, no te va a recibir. ¿Cómo te fue? Qué bueno que llegaste, no. Una vez Abel te dijo así como prohibido que vayas. No. O sea, se enojaba, pero pienso que Dios estaba, Sí, estaba en tu claro. corazón. Y él sabe, yo sin Dios no funciono. Entonces, eh, nunca de su parte me dijo, no vas a ir. Pasaron esos 2 años, ¿cómo se da? Que él regrese al Ajá. camino, bueno. Dentro de mis múltiples oraciones, de que estaba orando y a veces llorando y con el corazón quebrantado, pues me fui a dormir, recuerdo, me fui a dormir. Y en un sueño que tuve, yo me veía en un monte en el cual yo estaba orando. En el monte yo me veía a mí misma orando. Oraba por mi esposo, por mi familia. Y yo le decía a Dios, yo ya no puedo. Y era como, yo lo recuerdo, el sueño era el monte y había abajo una llanura grande, grande. Y yo estaba ahí en el monte y yo decía, Dios, yo no puedo ya más, ayúdame. Yo me siento que ya, o sea, como que voy a tirar la toalla, estoy mal, me siento muy mal, ya me Cansada. siento sin fuerzas, estoy cansada. Y en ese momento yo escuché en el sueño una voz que me dijo, como, mira hacia atrás. Y yo volteaba hacia atrás, así, hacia mi mirada atrás en el sueño, y lo veía a usted y a Efren. Ahí estábamos. Sí, y venían hacia mí. Y esa voz me dijo, ellos te van a ayudar. Espero que lo estemos haciendo. Pues él me dijo, ellos te van a ayudar. Y sí lo hicieron porque, y se ve cómo Dios obró y en esa palabra que me dio en ese sueño. Nosotros no teníamos relación en ese momento.
Yo, o sea, nos conocíamos, Sí. pero no estábamos cercanos en ese momento. Y recuerdo que en la tarde, o sea, yo me desperté y en la tarde ustedes llegaron a la casa, cosa que me sorprendió bastante. Llegó usted y llegó Efraín con mi hermano. Y recuerdo que eso para mí fue una confirmación. Cuando usted habló conmigo, yo me acuerdo que les conté el sueño. Yo me sentía con esa convicción, dije, wow, Dios, tú me estás ayudando. Y tan fue así, tan real y tan cierto, que ustedes después oraron por Abel. Abel se quebrantó, cosa que hacía muchísimo que no pasaba eso. Dios empezó a obrar y Dios ya venía preparando el corazón de mi esposo para ese momento. Y después empezó a congregarse y sigue en el camino del Señor hasta este día. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. No, esas palabras que dices, no, pues también como tiene también sirve, como, estoy bien, señor, estoy en el camino, padre. No estoy, errando. Ah, bueno, siempre es maravilloso saber que Dios lo puede usar a uno y que uno está dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Priscila, y para ti, sé que, bueno, sirves a Dios. Desde antes que yo te conocí en el 2008, si no me equivoco, Sí. ya tenías tu historia con Dios, ya servías a Dios, de muchas maneras has servido a Dios. ¿Qué significa para ti el servicio a Dios? Es mi expresión, es una de las expresiones de mi amor hacia Él y hacia mis hermanos también. O sea, para mí am, Jesús mostró su amor hacia mí al venir a este mundo a servir. Y Él me mostró cómo. Entonces, Él ha sido tan bueno para mí y de tanta bendición y me ha ayudado tanto que es como mi manera de responder a su amor. Bueno, y quiero preguntarte, Priscila, ¿qué fue lo que hizo que en ese momento Abel se alejara de Dios en esos 2 años? Bueno, en ese tiempo, después de casarnos, pasó un año y tuvimos nuestra primera hija. En ese tiempo estaba embarazada de Isabel. Al parecer, parecía todo un embarazo normal, pero ya cuando fuimos rápido por los dolores de parto que tenía, fue cuando me examinó la ginecóloga, que por cierto fue muy difícil porque no había nadie en el hospital que nos atendiera. La doctora que estaba a cargo de mí, con la que había llevado todo mi embarazo, se fue a Guadalajara y no estaba. Entonces llegamos, nos hablaron, trataron de contactar a otra doctora que me checara. Llegó, gracias a Dios, una doctora, se llama Mericia, esa ginecóloga. Me checó y al momento de hacerme el ultrasonido para ver cómo estaba el bebé, vieron que Isabel ya estaba con sufrimiento fetal, que no tenía líquido yo, ¿Cómo se llama? ¿Amniótico? amniótico, ajá, no había líquido amniótico y me dijo, te tengo que operar de emergencia. Cosa que uno no piensa que que las cosas van a suceder así, ¿no? O sea, ya es... Sí, Y está imaginándose todo que va a ser. todo Sí. sí, pero no. Y ya desde ahí, pues la doctora dijo, está en riesgo O sea, el estaba la bebé. posibilidad de perder al Ajá. bebé. Sí, y luego a ver le entregan un papel como para que firme, como deslindándose de Responsabilidad, ¿verdad? responsabilidades y como que eso le pegó fuerte a él. Sí, porque seguramente sus hojitas casi te están asegurando que se va a morir o que va a salir mal todo. Y fírmale, Ujú, porque yo no quiero ir a tener responsabilidad ni civil ni sí. penal. Y gracias a Dios todo salió bien. Yo recuerdo muy bien el momento en el que Abel me ayudó a cambiarme, a quitarme todo para prepararme para que me metieran a quirófano. Y ese momento fue muy importante para nosotros. Yo recuerdo verlo quebrantarse, cosa que Abel Wow. normalmente no es algo que hace realmente. Y recuerdo que con lágrimas oró por mí y por la bebé.
y juntos oramos para que Dios nos ayudara. Pero sí fue así como de, ¿qué está pasando? Todo fue súper rápido y fueron noticias así, ¿no? Entonces salimos de eso, gracias a Dios. Hubo un conflicto, bueno, más bien hubo un problemita con la respiración de Isabel también en la noche. Tuvieron que meterle como una sonda para drenar porque había tomado ese líquido y le estaba haciendo mal. Entonces, pero gracias a Dios salimos de eso. Pero desde ahí yo vi que a ver, como que eso le causó un conflicto en su interior, ¿no? Y empezó como a alejarse poco a poco. Sí, Wow. Y bueno, ya gracias a Dios, comentaste que fueron, ya a partir de ahí fueron los 2 años ese proceso complicado. y es bien tremendo, es como, yo veo como Dios empieza como un proceso en nosotros. Eh, Después me embaracé de mi hijo Jonathan. Y en el tiempo de que tuve a mi hijo Jonathan, fue cuando él regresa a Cristo. Wow. Justamente. Estuvimos en el mismo cuarto de hospital. Estuvimos pasando una tragedia así. Y oramos de nuevo en ese mismo baño. Y Dios restaurando todo ahí. Cuando en el embarazo con Jonathan, yo no sé por qué, pero siempre Abel fue mucho de que me cuidara de vamos a ir cada mes estábamos con la ginecóloga en chequeos, en chequeos. Y desde el quinto mes, más o menos aproximadamente, empezó a ver que el líquido estaba bajando. Desde el quinto mes. Y empecé a tirar líquido. Yo nunca me daba cuenta, yo no sabía qué es lo que me estaba sucediendo, por qué estaba tirando el líquido amniótico, que es fundamental para los bebés, ¿no? Para el bienestar de los bebés. Entonces, No tenías ninguna molestia, nada de nada. yo no sentía ninguna molestia, pero estaba sucediendo esto. Entonces, fue como muchos cuidados. Eh, Abel y mis padres vieron la manera de cuidarme. Hubo una persona atendiéndome. Yo prácticamente me la pasaba acostada en ese tiempo. Fue medio desesperante para mí, pero era por el bien del bebé. Y recuerdo que ya para, no sé, el séptimo mes fue algo muy fuerte en mí de decir, Señor, yo no sé qué le está pasando a mi bebé. O sea, seguí en esa situación. Poco a poco iba bajando y según lo estaban checando, ¿no? Pero en el séptimo mes sí era como que yo sentía una carga muy grande y yo le decía a Dios, por favor, dime, dime, por favor, si algo le está pasando a mi bebé y necesito ir de emergencia al hospital. Porque como yo no sentía dolores, yo no sentía molestias de ningún tipo, yo no sabía qué le estaba pasando al bebé, no podía como ver, ¿no? Entonces necesitaba, digo, si él está sufriendo, necesito saberlo, Señor. No quiero que mi hijo muera en mi vientre. Entonces, yo recuerdo, Abel ese día fue un viernes, me parece, descansó o algo así, un miércoles creo que porque descansó. Y y preparó la comida, estábamos comiendo y le dije, ¿sabes qué, Abel? Siento una inquietud en mi corazón, como que siento que Dios me está diciendo que vayamos a que me chequen. Y como yo ya venía diciéndole eso a Dios, avísame, dime de una u de otra manera, no permitas que no escuche, no permitas que me equivoque en esto. Y me dijo, él me dijo, claro, vamos. Entonces, en ese ratito me llevó con la ginecóloga me atendió, me checó y me dijo, tú estás para emergencia, ahorita te voy a operar en este momento, vas a ¿Qué estaba quirófano. pasando? Ya líquidos. No tenía líquido, ya el bebé, ya no tenía líquido. Él ese día exactamente cumplía los 8 meses, 8 meses ese día. Mi hijo nació pesando, nació pesando menos de 2 kilos.
O sea, era una cositita. Entonces, súper grandote. Sí, es lo que me decía la doctora. Me dijo la doctora, no, vas a ver muchos, yo veo desde que cuando son bebés prematuros, después crecen muchísimo. Y yo ahora veo, es cierto. Porque me decía, no te angusties, porque yo decía, es que está bien chiquito. Ahorita Jonathan tiene 10 años. ¿Cuántos tiene el bracito? ¿Eh? No te vi. Brasilito, ¿cuántos tiene? O a ver, permíteme. No, antes tiene menos. Tiene. Tiene 9, Jonathan. Y, y está mucho más grande que Brasil y que David Chin. Es que es julio él. Junio, julio. Él fue en el 2013, Jonathan nació. Tiene Brasil 10. es Tiene 2012. 10, entonces. Ah, ok. Bueno, Ok. le gana con 9, 10 meses por ahí. Ujú. Pero sí, sí, ya rebasó a todos los de su generación, Jonathan, ¿verdad? ¿Qué te dijo? Esto es emergente. Sí, Es de esta es mucha de emergencia. emergencia. Igual, el mismo proceso. Yo recuerdo que, ¿Te quitas otra vez, Dios lo mismo? sí, o sea, dije, otra vez por lo mismo. Pero no era lo Y mismo. me llevan al cuarto, la misma habitación. Y Abel y yo nos volteábamos a ver como otra vez estamos aquí por esto que está sucediendo con nuestro hijo otra vez. Y recuerdo que sí fue como así como un shock en ese momento. Eh, pero Dios fue muy bueno con nosotros. Al día siguiente, cuando va la ginecóloga a checarme, bueno, primero nos la pintaron horrible, porque nos dijeron de seguro su bebé, por el tamaño, por todo cómo viene, va a necesitar estar mucho tiempo en incubadora, va a necesitar un líquido que era importante, no recuerdo el nombre, que cuesta cada bolsa y nos dijeron el costo que era de muchos y eran como 12 bolsas que ocupaba, como 4,000 pesos cada una o 5,000 pesos. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, nos cayeron todas esas noticias así, todas una tras otra y resultó que Jonathan al nacer, yo recuerdo, lo vi chiquitito, este, lo llevaron, lo limpiaron, no me lo dieron porque era como en una emergencia. La doctora se quedó conmigo, otros atendieron al bebé y al salir de quirófano, lo recuerdo que lo vi como en una cuna, una incubadora y yo recuerdo que yo sentí que Dios me dijo, dile unas palabras al bebé. Me llevaban en la camilla y yo pude tocarlo así la piernita y le dije, tú eres fuerte y tú eres valiente. Me acuerdo perfectamente y le dije, tú eres fuerte y eres valiente y vas a estar bien. Y me llevaron. Y, y resultó que Jonathan, cuando yo pregunté al día siguiente, ¿cómo está mi bebé? Me dijeron, el bebé está bien, comió por él mismo, no tuvieron que darle ni ponerle ninguna bolsa de nada. Él pudo respirar, tuvo su respiración porque era algo que les preocupaba, porque no, eh, los pulmones son como de lo último desarrolla. que se desarrolla en los bebés. Y él pudo respirar bien, pudo comer también por él mismo, todo bien. Le pusieron una enfermera para él nada más y todo bien en esa noche, gracias a Dios. Pero la ginecóloga cuando llegó en la mañana para checarme me dijo, ay, mija, me preocupaste tanto. Y yo dije, pues no entendía yo como por qué tanto me decía. Digo, ella está habituada a ver estas cosas, ¿no? Me dijo, me preocupaste tanto, hasta traigo colitis, me dijo ella, de la preocupación, del estrés de ayer. Y yo dije, me sorprendí y me dice, es que si tú hubieras llegado 5 minutos tarde, no la contabas tú ni el bebé. Ah, también tu vida está. Sí, me dijo, traías un coágulo tan grande de sangre como que eso impedía que me desangrara. No, no sé qué fue. Dios, Dios cuidando de mí. Y, y veo cómo Dios
nos cuidó tanto a mi hijo como a mí y aquí estamos. Y ahí en ese proceso dices que Dios te empezó a trabajar también ahora con Abel. Sí, Ahora como, si un proceso así lo alejó, ahora ese proceso lo sí, acercó. lo acercó también. Wow. Entonces, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo y Él nos conoce, Él sabe qué hay en nuestro corazón. Sí. Entonces Él sabe cómo trabajar en nosotros. Hablas mucho acerca de la voz de Dios. Hablas tanto de la voz de Dios que hasta ahora eres profeta de parte de Dios. Ya nos dirás así que es ser profeta. Pero, ¿cómo ir a Dios? No sé, supongo que alguien nos está viendo, nos está escuchando y dice, ¿cómo voy a hacer eso? Primero, a través de su palabra. Esta nosotros la vemos como una palabra escrita Ujú. y probablemente si tú no has tenido algún acercamiento a ella, la ves como un libro normal, un libro más, pero en realidad estas palabras tienen el poder de dar vida y de transformar a las personas, porque esta es la voz de Dios escrita. Wow. Entonces, si tú te quieres acercar a Dios y escuchar la voz de Dios, empieza por aquí. Aquí es lo principal. Y si tú dices, se me hace difícil, no sé por dónde empezar o qué hacer, estaría muy bien, te recomiendo que tengas una Biblia con lenguaje actual. Eso ayuda bastante a comprender lo que Dios está hablando. Y empezar por algo que es conocido, los evangelios. Pudiera ser el evangelio de Juan, de Lucas, Marcos, Mateo. Cualquiera de esos 4 evangelios son muy buenos como para comenzar. Entonces, esa es mi recomendación. Y la oración. La oración. Como yo les decía, Dios es un Dios que es vivo, que está vivo y que Él habla y Él escucha. Entonces, te sorprenderías de verdad, así como yo me sorprendo cada vez que yo oro y yo veo cómo Dios manifiesta que me ha escuchado. Sí. Alguien decía por ahí que Dios siempre habla y de muchas formas va a hacerse entender. Sí, O sea, a veces no entiendo de tal manera, o no comprendí el mensaje, no comprendí las señales, pero Dios te va a hablar, en algún momento va a ser que Dios sí, te habla, ¿no? así es. La Biblia dice en Apocalipsis que su voz es como el sonido de muchas aguas. Y cuando uno está en el mar, uno ve que hay veces que la marea es tranquila, ¿verdad? Tranquila. Pero otras veces es fuerte. Y así es Dios también. Hay veces que nos habla de una manera suave, hay veces que tiene uno que poner mucha atención para escuchar su voz y hay otras veces que parece que Dios nos gritara con diferentes circunstancias, pues a través de personas, a través de situaciones, a través de su palabra. Y el congregarte también ayuda bastante a través de las prédicas, de las enseñanzas. Dios nos habla, trata con nuestros corazones. ¿Y qué hacer cuando la voz de Dios confronta nuestra forma de pensar? O sencillamente como decir, ay, es que yo quería otra cosa. Yo quería otra cosa y Dios me está hablando, o en su palabra dice que los borrachos, y me gusta tomar, pero dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Sí, pues es que primero tenemos que entender que Él es Dios. Él es Dios, Él es soberano. Nosotros no podemos ajustar ni manejar a Dios a nuestro antojo, si no ese no sería Dios. Okay. Ese seríamos nosotros tomando el lugar de Dios, queriendo tomar el lugar de Dios. Entonces, Hay muchos que lo han querido, lo han tomado. ¿Verdad? sí, así es, pero si realmente queremos conocer a Dios, lo vamos a conocer en sus términos y que Él sea realmente, que se muestre realmente como Él es, no como queriendo nosotros rebajar algo de Él, sino más bien aceptar sus palabras, su corazón, sus pensamientos así para nuestra vida. Que es difícil, sí, pero Él dice, decide, tienes que decidir.
Sí. Tienes que decidir entre la bendición o la maldición. O sea, tienes que decidir entre obedecerme y no hacerlo, pero tienes que entender que al obedecerme, realmente yo lo que quiero es bendecirte. Que te vaya bien. Nosotros tenemos una vista muy limitada. Él conoce todo, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Así que Él sabe lo que nos conviene. Malamente nosotros como seres humanos queremos como pensar que nuestros pensamientos, nuestras decisiones son las correctas, si no contemplamos a Dios que lo sabe todo. Sí, tienes mucha razón. Y cuántas veces vemos a la gente sufrir por no tomar el consejo de Dios. Me gusta mucho el apóstol Pedro cuando una multitud se aleja de Jesús. Y Pedro le dice, qué dura palabra. O sea, a veces la palabra de Dios es difícil. Sí. Es difícil. A mí en lo personal ha habido palabras que son muy difíciles. Que me confrontan, me hacen que me muera pues a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. Y dices, no, por ahí no es. Y mi corazón ahí está en eso. Y dices, por ahí no. Y se van y Pedro le dice, qué dura palabra. Y dice, Pedro, ¿Te quieres ¿te ir quieres ir también? también? Y me gusta mucho esta revelación que tiene Pedro y cada que le digo mañana de llorar porque se siente tan hermoso cuando dice, ¿a dónde Dios? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es Amén. lo que anhelamos, Sí, así es. lo que queremos, la vida eterna con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. El conocerlo es la vida. Amén. El conocerlo a Él es la vida. La vida en abundancia aquí y la vida eterna Así también. es. Entonces, am, yo siento que es como, si hay limitantes, si hay cosas que nos cuestan, si hay luchas, batallas que tenemos que enfrentar en la obediencia a Dios. No digo que es fácil, no es para nada fácil porque es morir a uno mismo. Y nadie quiere morir a uno mismo, nadie quiere morir a su carne. Pero conforme Él se muestra a nosotros, se revela, es como Él va conquistando nuestro corazón. Es como dice Jeremías, me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. O sea, cuando se quiso alejar, cuando quiso abandonar el llamado, dice, no, quise callar, pero no pude, porque tú estabas aquí ardiendo. Y es lo mismo. Y así como comentas de tu esposo Abel, que pareciera que se alejó, pero la Biblia también lo menciona como un pábilo, que humea. No está apagado, no está encendido. Sí, Pero Jesús viene y dice, yo no vine a apagar, sino vino a encender, sí, así ¿verdad? Que Dios tan hermoso seguimos. es. Vamos a entrar a esta dinámica de preguntas. Hay algunas personas que ya sabían que ibas a estar aquí, entonces mandaron sus preguntas para ti, ¿sale? Ok. Dice, ella ora muy bien. En la palabra le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Yo le preguntaría o le pediría un consejo de cómo se adentra en la oración con Dios. No sé si me voy a explicar, pero ¿qué consejo dieras para que oraran o no dejaran de orar? Hay ciertas cosas que en mí detonaron esto, aparte de la necesidad, porque la verdad es que es una de las cosas que detonan nuestros tiempos de oración, la necesidad. Hay una parte en Apocalipsis, en el capítulo 5, que es una visión que Juan tiene acerca de la visión celestial del trono de Dios. Y hay una parte que dice que hay una copa con incienso. Y dice ahí, esas son las oraciones de todos los santos. Y en mí fue como, wow, o sea que mis oraciones están quemando delante de tu trono todo el tiempo como olor fragante para ti. O sea, el saber que yo puedo producir algo de placer para Dios me impactó de forma positiva. Es decir, wow, es algo trascendental el que yo pueda orar, el que yo ore. Entonces, esa es una. Y últimamente he de decir que Dios me está avivando más en la oración, porque creo que la oración es un tema en el que muchos cristianos se sienten frustrados. Como que dicen, quiero orar, pero no sé cómo. O quiero orar y siento que Dios me está llamando a algo más, pero no sé cómo hacerlo.
o siento que no puedo. Y últimamente Dios me ministró mucho, leí un libro que se llama Ni tan solo una hora, se llama el autor Larry Lea, cuenta su testimonio y aparte empieza a hablar acerca del modelo del Padre Nuestro. Y la verdad que ha producido en mí algo muy bueno. O sea, toma y explica el modelo del Padre Nuestro así como Jesús lo enseñó. Todos los puntos los desglosa como los puntos que Jesús tocó en esa oración, que es la oración modelo. Y cómo nosotros podemos ponerlo en práctica en nuestro tiempo de oración. Sí, que no es lo mismo la oración, este tipo de oración genuina del alma, del corazón, a Jesús decía, no repitan vanas palabras. Y creo que es algo también de lo que cuando eras niña te enseñaban, ¿no es así? Sí, así es. Así es algo, creo yo creo en el Espíritu Santo. Y creo que Él puede poner palabras y pensamientos en mí. Y que Él está actuando en mí porque es la promesa de Jesús. Jesús dijo, no los dejo solos, les dejo al Consolador, el Espíritu Santo, quien les enseñará todo y les recordará mis palabras. Incluso el apóstol Pablo dice que Él ora en nosotros con gemidos indecibles, que cuando nosotros no sabemos qué decir, está el Espíritu Santo obrando también. Entonces, en la oración no nada más son mis pensamientos, sino que es Dios también ahí mostrándome, enseñándome a través de la oración, poniendo sus anhelos en mi corazón también, porque puedo orar por mí o por mi familia, pero también Dios empieza a poner otros motivos. Empieza a decir, por ejemplo, en este tiempo, no hace tanto, unos días sabemos lo que está pasando en Israel. Y tal vez lo podemos ver algo muy lejano para nosotros. Bueno, Israel, el otro lado del mundo. No conocemos a la gente. Sí, no conozco a nadie de allá, etcétera, ¿no? Pero en mi tiempo de oración, Dios sentía en mi corazón de que eso a mí me importa. Yo sentí que Dios me dijo, eso es algo importante para mí, quiero que ores por eso. Entonces es eso, que Dios pone lo que hay en su corazón y lo pone en el tuyo para que tú ores también. Pregunta, ¿quién le ha enseñado la maternidad acerca de Dios? Híjole, el amor de Dios. De otro nivel, es como una revelación, porque tú sabes que Dios te ama, y yo lo sabía antes, de hecho lo comentamos aquí en la misma entrevista, cómo Dios se manifestó a mí en esto, ¿no? Sí. Cómo vine a los pies de Cristo, pero al saber que el amor que yo tengo por mis hijos, y siendo, como dice la palabra, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial no les dará el Espíritu a quien lo pida, ¿no? También dice. Entonces es como decir, bueno, si yo amo así y yo siento que los amo muchísimo, o sea, los amo muchísimo, estoy dispuesta a entregarme por ellos, estoy dispuesta a dar mi vida por ellos. Sí. Digo, ¿cómo tú nos amas tanto, Señor? Y eso que soy mala. Sí, y creo que ayuda mucho esta parte de la maternidad, paternidad, porque realmente el amor de Dios es un gran misterio. Sí. Y la Biblia nos enseña que tratemos de entender la anchura, la longitud, sí, la profundidad del amor de Dios. Sí. Que creo yo que no vamos a alcanzar a comprenderlo en esta vida hasta que estemos en su presencia y así como que, wow, Señor, ¿y por qué? Pero sí, cierto, sí nos acerca el tener hijos a un escalón más de poder comprender ese amor. Ese amor que es sin condición, dijera por ahí un canto, ¿no? Amor sin condición, sí. De entrega, de perdonar, de decir, me imagino en tu caso que me has contado estas partes, estas vivencias de tus hijos, pues imagino que cuando ya los vistes ahí, pues sale ese amor y sale también ese decir, yo siempre voy a estar ahí para ti, te voy a proteger, ¿verdad? Con tus fuerzas, pero... Sí, y hay algo que me confrontó mucho a mí,
El hecho de que, si recuerda, venía en un contexto yo en el que yo quería ganarme la aprobación y el amor de las personas y de Dios. Sí, 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 sí. Y cuando en este tiempo de la maternidad es cuando veo que ellos, Lo tienen que hacer. cuando ellos estaban en mi vientre yo ya los amaba y no los conocía. O sea, no hacían nada, Claro. no hicieron nada para que los amara yo. Bien, y ahorita pues. Sí, O sea, no, sí, pero no es necesario que hagan algo. así es. Y O los sea, amo. porque a fin de cuentas, pues sí, yo digo, sí, y a veces son desobedientes. Los hijos por naturaleza somos medio malos, o sea, y sin embargo, por ejemplo, yo a mi padre, yo le fallé muchas veces a mis papás, y sin embargo siempre estuvieron ahí para amarlo, y uno no lo valora o no lo entiende cuando eres padre, ya logras comprender, y eso te acerca obviamente a entender el amor de Dios, ¿verdad? Preguntan, dice, ¿qué te gustaría cumplir en su vida? ¿Sus sueños, sus deseos, su mayor anhelo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sientes que te hace falta? Pues mire, primero, hablamos, mi primer ministerio es mi familia y lo que yo quiero es verlos a ellos amando a Dios, que juntos amemos y sirvamos a Dios. Eh, y no solo a ellos, sino yo veo algo como a nuestras próximas generaciones. Así lo veo. Y algo personal y algo que quema en mi corazón. Pero ahorita no, no, no es cierto. Algo que hay en mi corazón es poder participar y ser parte de que se levante un lugar de oración y de adoración 24/7 aquí en el estado o en México, donde Dios me quiera mandar. Pues con la ayuda de Dios, Sí. tus ojos lo verán. ¿Amén? Dice, bueno, no dice aquí yo, pues una pregunta que me acaba de surgir. Recuerdo la pastora Griselda nos hablaba que tenía cierta dificultad por el hecho de ser mujer. ¿Tú has experimentado alguna dificultad eh, dentro del cristianismo por el hecho de ser mujer, dentro del servicio? Sí, sí, creo que sí. Todavía quienes piensan que no es bueno que una mujer enseñe, que una mujer no debería enseñar o predicar. Y Dios ha tratado también mucho eso conmigo, porque eso te puede limitar bastante, o sea, te pega mucho también en la autoestima y también preguntarte, ¿por qué me hiciste mujer, Señor? Y me diste ese anhelo de servirte así, si no puedo hacerlo, o no como siento hacerlo. Entonces sí, sí lo he sentido, tal vez no tan fuerte como lo compartió la pastora Gris, pero sí, sí lo he sentido como ese rechazo también. ¿Y cómo lo has manejado? Afirmando mi identidad en el Señor Jesús y también viendo a Jesús en acción, o sea, en la palabra, cómo Él a mujeres les entregó revelaciones que no les entregó a los hombres, cómo Él envió a la evangelista samaritana creyendo en ella que iba a cambiar o transformar la ciudad en la que ella vivía. Esa revelación de la adoración se le entregó a ella, de la resurrección, se le entregó a una mujer esa revelación y les dio el encargo pues de llevar ese mensaje. Entonces veo cómo Jesús, incluso en su ministerio, era sostenido por mujeres que le seguían y le servían. Sí, estableciendo Dios, estableciendo al Señor Jesucristo, como está escrito, ¿no? En el Señor Jesús no hay No hay ni hombre, hombre ni ni varón, mujer. No, ni no, siervo, no, ni no establece libre. como decir, tengo cierta preferencia por tal género, sino para Dios somos, o sea, Él fue a la cruz por toda la humanidad, por todo aquel, nos ama a todos, ¿verdad? Sí. Pues sí, 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 es un tema que muchas congregaciones desgraciadamente usan la misma palabra de Dios,
Que está escrito en cierta manera, hay una parte donde dice el apóstol Pablo que él no permitía a las mujeres enseñar, pero entender que hay un contexto, Así entender que hay es. un contexto de a qué tipo de mujeres no permitía enseñar, ¿verdad? Eh, sí, estaban las preguntas, ¿verdad? Están las preguntas. Dice, ya vamos a terminar la entrevista. Dice, Ujú. um, cómo haces para organizar tus tiempos? ¿Eres mamá? ¿Eres esposa? Al principio cuando te pregunté quién es Priscila, dijiste soy mamá, soy esposa, sirves a Dios, tienes un trabajo, eres trabajadora. Ok, Ujú. pues te pregunto cómo organizas tus tiempos, cómo le haces. Pues estoy aprendiendo eso, sobre todo en este tiempo. Dios nos está mostrando mucho a mí en lo particular y también a mi familia acerca del orden. Y creo que se basa en nuestras prioridades. El orden de nuestras prioridades es lo que hace que podamos hacer diferentes cosas en el día y que sea productivo. ¿Cuál sería, en tu caso, cuáles son esas prioridades? Y si alguien nos está viendo y tiene la misma dinámica, no sé, para ti, ¿cuáles son tus prioridades? No digo que esas sean o así deban de ser, pero en tu caso. Y tal vez le funcione si lo tomas por... Primero es Dios y mi tiempo con Dios. Ujú. Y les he de ser sincera, no tengo tampoco tanto de esa manera, pero he visto que me funciona bastante. Ahora, de hecho, le he dicho a Dios, Dios, o sea, antes, cómo le hacía así? Sin pasar tiempo contigo antes de empezar el día. Porque realmente veo, antes decía, no es tan importante, lo puedo hacer en la noche, lo puedo hacer, que claro, a cada quien se le acomoda diferente, ¿verdad? Pero en mi caso, el pasar un tiempo con Dios antes de comenzar el día y el decir, Dios, quiero tomar tus prioridades en mi día, me ha ayudado bastante en mi vida, mi fe, el gozo que tengo durante el día es diferente, de verdad. Me trae mucha paz y gozo. Y los días en esta temporada que por una o por otra cosa no lo he hecho, híjole, digo, ya sé la diferencia, de verdad. Entonces, pasar un tiempo con Dios, Número uno. primero. Ujú. Primero es Dios. Número dos. Mi matrimonio. Mi matrimonio. Mis hijos, mi familia, pues. Mis hijos son muy importantes para mí. Este, mis padres, mis hermanas. También entra la familia de... Relaciones. Ajá, Tus relaciones personales. sí. mm, Padres de mi esposo, su hermano. Este, sea como sea, tal vez, digamos, no soy tan cercana o tan, pero los dolores de él son mis dolores, así lo tomo. Ok. De tu esposo. Ajá, entonces tus preocupaciones son mis preocupaciones también, así es. Entonces, todo esto y después el servicio a Dios y el trabajo, así es. Ahí también están incluidos mis amigos y mis hermanos en Cristo en la familia. Así es. Bueno, está muy interesante eso. Primero Dios, dos familia, Ujú. tres servicio a Dios. Que de hecho he escuchado mucho El servicio. y estoy de acuerdo en el sentido de que cuando tú estás bien en tu casa, cuando tú estás bien con tu esposo, cuando estás bien con tus hijos, cuando le dedicas tiempo a tus hijos, estás sirviendo a Dios. Estás Sí, mostrando lo que hay en el corazón, porque a Dios le importa tu familia, ¿verdad? sí, Y servicio a Dios en el sentido ministerial, ¿no? En el sentido de sí, estar en la iglesia, hacer sí, actividades, tenemos que ir a tal lugar. Bueno, así sí, es. sí, sí. Y el trabajo, el último lugar. Tu jefe te va a ver. Eh, El tiempo que dedicas al trabajo, aunque esté, fíjense, está en el último nivel de prioridad, pero no significa que no lo hagas con excelencia. sí. Dios sabe que Ujú. si hay algo que nos ha mostrado es que todo lo que hacemos, dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Así Sí. que sí, sea lo que sea que te dediques,
Hazlo como para el Hazlo Señor. como para el Señor y eso es adoración delante Sí. de Él. Última pregunta, que si ya conoces el propósito de tu vida que Dios te ha dado. Lo estoy descubriendo cada día más. Ujú. Sé que Dios me ha llamado para su gloria y la palabra de Dios lo dice, para gloria mía los he escogido. Entonces sé que l- soy y existo para Él, para conocerlo a Él. Y claro que me ha mostrado, me va mostrando poco a poco, cada vez más, me va aclarando más el panorama de para lo que Él me quiere en esta tierra y me muestra maneras de servirlo y glorificarlo, como la oración, como el dar palabra, ayudar a ciertas personas, no sé. Ok. Bueno, pues gracias Priscila, ¿verdad? Un privilegio haberte escuchado. Te, te admiro, te lo he dicho muchas veces y te agradezco que hayas abierto tu corazón. Sé que hablaste cosas que no habías hablado Sí. en tu vida. Eso es un tesoro que nos has regalado. Y bueno, que este tesoro que nos ha regalado Priscila sirva para nosotros aprender de eso, para comprender. La verdad que hubo muchas perlas, muchas. Si ves esta entrevista y pausala y regrésate y no sé, medita en las palabras. Hay muchas perlas que pueden ser de mucha bendición para tu vida. No sé si quieras dar un último mensaje. Mi mensaje sería acércate a Dios. Él es quien puede transformar tu vida, sanar tu corazón. No sé qué estés experimentando en este momento, cuál sea tu situación, qué esté pasando en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y hay algo que quiero que sepas y es que Él te ama. Y pudiera parecer algo sencillo y una frase trillada, pero créeme que el conocer esto, el tener el conocimiento, experimentar el amor de Dios, va a transformar tu vida. Acércate a Él porque Él no te rechaza. Búscalo. Acércate a Él y Él se acercará a ti, dice la palabra. Búscalo y verás cómo Él transforma tu vida para bien. Sí. Entonces, pues sería todo. Amén. Si alguno necesita oración, necesita hablar cosas de su vida, Priscila está sirviendo en nuestra congregación en Jesucristo, Eterno Pastor. Estamos ahí en Los Llanitos, en la ciudad de Tepic, Nayarit, Los Llanitos 865, por la avenida Insurgentes, ahí te esperamos. Ahí domingos a las 11 de la mañana, miércoles a las 7 de la noche, ahí va a estar Priscila, no falla, ella no falla, siempre está ahí en cada servicio. Salvo por cuestiones de prioridad, que sus Sí. hijos se enferman, que alguna situación pasa, bueno, está ya atendiendo lo que tiene que atender. Pero del 100%, el 99.9 está ahí en la congregación. Así que acércate, ahí va a estar para bendecir tu vida. Ahí va a estar, ahí vamos a estar para tratar de Sí, bendecir tu amén. vida. Amén. Gracias por conectarte, decirte que te esperamos que esta entrevista haya sido mucha bendición, para mí en lo personal lo fue, gracias Priscila, muchas gracias, y recuerde que, Sin café es imposible agradar a Dios. así es, entonces hasta luego, nos vemos el próximo lunes, Bendiciones. bendiciones.